Nuestra presentación de hoy tiene que ver exactamente con esto, cómo podemos nosotros vivir en EU estrés. En realidad este tema tiene que ver con disfrutar de la vida, tiene que ver con vivir una vida, yo le llamo abundante, una vida en donde nosotros podemos ser felices a pesar de que hay problemas, que hay situaciones difíciles, que hay pruebas, que hay momentos críticos en nuestras vidas que pueden ocasionarnos a nosotros situaciones alarmantes, pero que con la ayuda de Dios podemos salir adelante. La siguiente, por favor. Fíjense, nosotros podemos vivir en felicidad y con amor. Y para eso hay algunos neurotransmisores que pueden estar funcionando en nosotros y obviamente ese es el plan de Dios, que nosotros estemos con dopamina y serotonina y con oxitocina en lo alto. Pero el enemigo quiere que nosotros vivamos o en ansiedad o en depresión y para eso nos somete a prueba con el estrés, porque el estrés no son más otras cosas que la prueba que se le pone al organismo, se le pone a la mente, se le pone al cuerpo para saber cómo va a funcionar. De hecho, ya Dios ha considerado dos cosas para ayudarnos en el estrés interno, cómo el organismo puede adaptarse, puede crear equilibrio, homeostasis a través de la manera como Dios ha integrado en nuestro cuerpo un sistema que es el sistema nervioso central, neurovegetativo y también a través de la adaptación que puede hacer a través de la zona. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto significa que el estrés no es algo malo, es una respuesta que tú y yo debemos dar. Normalmente esta respuesta va a ser automática, va a ser natural de nuestro cuerpo ante situaciones que nos resultan verdaderamente amenazadoras o desafiantes. Obviamente que para muchos, por ejemplo, un problema puede ser algo pequeño y para otros puede ser algo inmensamente difícil. Ya dependerá de cada individuo cómo percibe las cosas. Por eso es muy importante que nosotros estemos fuertes, que estemos maduros, que sepamos y conozcamos que vivimos en un mundo lleno de problemas, de maldad y de situaciones que a veces no están en nuestro control y no nos debemos desesperar porque aparecen los problemas. Muy por lo contrario, debemos buscar la manera como Dios nos puede ayudar a enfrentar situaciones que pueden salirse fuera de nuestro control, pero siempre con la confianza en que Él está con nosotros. Así entonces, tenemos que entender qué es el euestrés. No es otra cosa más que la manera correcta de enfrentar las situaciones difíciles o problemáticas que tengamos que vivir. Pero de entrada muchas veces nosotros nos quebramos ante los problemas porque en primer lugar no sabemos nosotros qué hacer cuando tenemos una situación que rebasa nuestra capacidad de respuesta adecuada. El equilibrio que nosotros demos en la respuesta y que genere entonces una disminución de ese estrés va a ser benéfico. No es malo el estrés cuando lo convertimos en buen estrés nos va a ayudar a desarrollarnos, va a crecer, a madurar, a entender que no estamos nosotros solos en este mundo, que tenemos un entorno social que puede ser apoyo o que tenemos también a un poderoso Dios que es mucho más grande que los problemas que nosotros podamos enfrentar. Mientras que el diestrés, otra vez, ahora sí, nos vamos a encontrar en una situación en donde la respuesta va a ser de ansiedad, de angustia o de depresión. ¿Y qué va a pasar o qué va a suceder con esto? Que esta respuesta, llamado diestrés, nos va a obligar a tener una respuesta incorrecta, inadecuada, no de equilibrio, no de homeostasia, no de hacer las cosas correctamente. Y entonces aquí es donde empezamos a enfermarnos, donde empezamos a tener problemas muy serios. En esta hora que podemos vivir en eustrés. No te enojes, no te pelees contra las situaciones difíciles y problemáticas de la vida. Más bien, pídele a Dios ayuda para que puedas tener la inteligencia emocional para resolver las situaciones y problemas que vengan. No importa de dónde y cómo sean. Por favor, el hecho de que tú y yo tengamos problemas no nos convierte en víctimas, nos convierte en seres generosamente dispuestos a recibir orientación, apoyo, tanto de los que nos rodean como de Dios, así como sacar las cosas buenas que tenemos cada uno de nosotros.
Sabes, cuando nosotros recibimos algún estímulo que nos estresa, podemos responder de una manera aguda, es decir, el estrés agudo va a posibilitar de que nuestro organismo a través del sistema neurovegetativo, a través del sistema simpático, va a desarrollar entonces la posibilidad de que se expulsen al torrente sanguíneo neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, que nos van a ayudar a estar a la defensiva, nos van a ayudar a estar alerta, nos van a ayudar a enfrentar situaciones o a huir del peligro en un momento determinado. La situación es que cuando nosotros entramos a este periodo de agudo, pueden suceder algunas cosas muy interesantes, como el hecho de que como estamos en ese momento de dificultad enfrentándolo, vamos a terminar también con algo que se llaman algunos trastornos digestivos, nos puede dar diarrea, nos puede elevar la presión alta, nos puede convertir en individuos muy agresivos, angustiados, nos puede llevar a tener insomnio o taquicardias y sobre todo va a estar relacionado con la manera como nosotros estemos viendo el problema o que ni siquiera lo podamos dimensionar y podamos pensar que ese es un problema que rebasa absolutamente nuestra capacidad de respuesta y nos damos por muertos. Incluso puede haber trastornos en el aspecto sexual, hay una disminución de la concentración, o sea, nos podemos desconcentrar y nos podemos desorientar. Miren, hay personas que de por sí ante una situación responden con un estrés agudo, cuando otras personas de la misma situación pueden responder de otra manera. Así vemos muchas personas muy tóxicas que ante el primer estímulo ya estamos agrediendo o ya nos estamos hundiendo en la baja autoestima. Ahora, si nosotros no atendemos adecuadamente o no respondemos adecuadamente al estrés, que no va a ser otra cosa más que una prueba aguda y en donde nosotros podemos interpretar que está de por medio nuestra autoestima o nuestra vida, etcétera. Y es muy importante que nosotros podamos distinguir qué tipo de problema está ante qué estamos, porque si no, esto se puede convertir en un problema que se llama estrés crónico. Y el estrés crónico es el que finalmente va a hacer que ahora nuestro cuerpo empiece a responder de una manera tal para tratar de corregir los problemas que no los pudimos corregir en el problema agudo y ahora no solamente vamos a tener el hecho de que van a concurrir algunas hormonas que van a empezar a entrar mediadas por un eje que se llama hipotálamo, que son glándulas de liberación endócrina que tenemos en nuestro cerebro, que van a estimular a la hipófisis y esta va a estimular a las glándulas suprarrenales. Nuestras glándulas suprarrenales son las que están arriba del riñón. Cuando llega ese estímulo a las glándulas suprarrenales para que haga algo, entonces la glándula suprarrenal va a liberar el cortisol. Y cuando el cortisol se encuentra circulando por mucho tiempo en nuestra sangre, puede haber un cansancio crónico, de allí que las personas que están sometidas a un estrés crónico pueden tener un cansancio, una fatiga crónica, puede haber un aumento de peso. También hay trastornos digestivos, hay colitis, hay problemas ulcerosos. El colesterol, fíjense, nada más por situaciones que tienen que ver con un estrés crónico y tú dirías, ¿y cuál es la razón por la que se me va a elevar el colesterol? Porque yo estoy comiendo sano, estoy comiendo grasas saludables, pero si tú vives muy estresado, con un estrés crónico, no, lo único que está diciendo es que no has podido resolver el problema, te pueden venir problemas del colesterol, problemas de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, te puedes tener trastornos cutáneos, se pueden decir aparecer dermatitis y dermatosis en tu organismo o pueden disminuir tus defensas. Prácticamente los dos tipos de estrés, el agudo y el crónico, pueden llevarte finalmente a tener una debilidad inmunitaria. Y te has dado cuenta de cómo uno de los estresores por los cuales está lidiando hoy actualmente el mundo, que tiene que ver con el COVID-19, empieza por el miedo, por el temor, por la zozobra, ¿no? Por el no saber qué puede pasar y eso te va minando tus defensas. Ahora quiero que te detengas para ver la enorme cantidad, los múltiples estresores que puede haber, tanto externos, internos, sociales,
y de la vida cotidiana y que se van agregando cada día más. No es un asunto de inventar, sino de descubrir un montón de estresores que podemos tener día a día cada uno de nosotros. Veamos algunos, como los estímulos ambientales dañinos que vivimos, los ruidos, los desastres naturales, la aglomeración, la contaminación, ¿en dónde? En todos lados, en los alimentos, en el agua, la contaminación en el aire, la contaminación en el agua, etcétera. En realidad nosotros vivimos rodeados de estresores y la mayoría de ellos son resueltos por nuestro propio organismo que siempre busca crear equilibrio y homeostasis gracias a esos sistemas que Dios ha colocado, el simpático y finalmente el parasimpático, con el que hemos estado trabajando cuando hablamos del sueño, del descanso, cuando hablamos nosotros del ejercicio y cuando hablamos también de cosas que nos pueden ayudar a estar mejores. Las percepciones de amenaza que pueden ser reales o pueden ser también asunto que nuestra cabeza o nuestro cerebro puede estar inventando, ¿no? Muchos vivimos a la defensiva, a la orillita del precipicio cuando en realidad el peligro está muy lejos o los vamos creando nosotros mismos, ¿verdad? El aislamiento y el confinamiento involuntario, bueno, cuando alguien lo rapta, cuando alguien lo secuestra, o que en tu casa tengas un cónyuge que te aísle, o no sé, son cosas que pueden estresarte enormemente. La presión económica, los bloqueos a nuestros intereses, también están ahí las sensaciones internas de impotencia, los patrones que muchos de nosotros podemos tener de pensamientos muy rígidos, o aquellos resentimientos, frustraciones, desilusiones. Sí, muchos vivimos enfermos con las tres R's. R de resentimiento, de rencor y remordimiento. Y todo eso se puede resolver. Sin embargo, si nosotros no resolvemos estas cosas, pues entonces vamos a vivir con un estrés crónico y nos vamos a enfermar tarde que temprano. Por un lado están también las enfermedades que pueden a veces amenazarnos. Hay personas que se enferman con solo escuchar que por ahí alguien se enfermó y ya está sintiendo la enfermedad. Las adicciones, también están ahí el pasado que muchos podemos tener, que puede ser un pasado negativo, un pasado difícil, también la sensación de frustración, de impotencia, el pobre autoconcepto que podemos tener cada uno de nosotros, el negativismo, el mal humor. Y de los estresantes sociales están las demandas, las presiones sociales, y ves una cantidad enorme que hay allí de estresores que incluso pueden estar en la vida cotidiana, la lluvia, porque hay muchas personas que reaccionan de una manera estresada ante la lluvia. Claro, hay amenazas que verdaderamente son significativas y que vale la pena que las consideremos, pero en todo ello nuestro cuerpo va a actuar, pero nunca mente debemos dejar que todas esas hormonas y que todos estos factores neurotransmisores se queden para siempre. No podemos vivir para siempre con ellos. Y a estas situaciones, pues hay que ponerle solución cuando se puede y si no, adaptarnos a ellos. Aquí vamos a ver una vez más lo que es capaz de hacer la hormona del estrés, que se llama el cortisol. Noten, no vamos a satanizar al cortisol. Lo que vamos a nosotros a señalar es que el cortisol no debe por ningún motivo quedarse circulando en nuestra sangre días, meses o años, porque en realidad ahora sí que sí nos va a enfermar. ¿Qué es lo que hace el cortisol más o menos en nosotros cuando está funcionando? Bueno, aumenta la glucosa en sangre porque obviamente se necesita aumentar, pero cuando se aumenta crónicamente llega un momento en que nuestro cuerpo se va a hacer resistente a los carbohidratos o a la glucosa y vamos a terminar en diabetes. También aumenta las proteínas, perdón, disminuye las proteínas celulares, pero las aumenta en el plasma y en el hígado, pues le va a ocasionar una sobrecarga. Aumenta las grasas, moviliza los ácidos grasos y una de las cosas buenas que sí tiene el cortisol es que es un antiinflamatorio porque también puede ayudarnos a disminuir la fiebre. Enseguida vamos a ver algunas situaciones que nos van a enfermar cuando el cortisol permanece por mucho tiempo. Las catecolaminas o la adrenalina o la epinefrina tiene efectos vasculares en nosotros produciendo una vasoconstricción, una broncodilatación, hay un aumento del gasto cardíaco y hay una disminución del peristaltismo. ¿Qué va a traer como consecuencia esto? Pues nos va a traer que podemos nosotros tener problemas o alteraciones en nuestra presión arterial. Al ratito vamos a estar hipertensos. ¿Por qué? Porque vivimos
todos apretados, todos constreñidos, y va a haber una vasoconstricción generalizada y no se vale, amigos, vivir siempre con la adrenalina circulando al 100%. Vamos a encontrar cómo las consecuencias de tener un cortisol alto es que vamos a tener resistencia a la insulina. Esto es importante porque finalmente cuando el organismo se convierte en resistente a la insulina, el azúcar se va a subir y al ratito ya no vamos a tener solamente prediabetes, vamos a ser diabéticos y solamente por tener un estrés crónico, constante y continuo y obviamente con alguna de las predisposiciones que también puede haber, como la siguiente, porque el cortisol elevado te puede dar una grasa abdominal elevada, te puede retener los líquidos, puede llevarte a tener alergias y enfermedades inmunológicas, te puede incrementar la posibilidad de que tengas problemas de osteoporosis, te va a bajar las defensas y te va a disminuir la masa muscular. Así es que todos los generadores del cortisol, que es la hormona del estrés, les decía, pueden ser, miren, los niveles de glucosa muy bajos, es decir, las hipoglucemias, un estrés emocional, el exceso de actividad física, ¿saben? No se trata de hacer actividad física como locos, todo tiene que ser con moderación, ¿no? Y el que tú te vayas a los extremos también puede ser peligroso. La falta de sueño, cuanto hablábamos nosotros de la importancia de dormir correctamente, porque eso también va a nuestras defensas y nos eleva el nivel de estrés o el frío excesivo. Cuando la hormona del cortisol está generándose de manera alta a ti, te puede incrementar problemas de hipertensión, te puede elevar también problemas de deficiencia en la memoria y en la atención. ¿Te acuerdan cuando hablábamos también del sedentarismo? El sedentarismo es exactamente lo mismo que hace cuando tú estás en estrés continuo. Entonces, prácticamente cuando tú y yo somos gente sedentaria, estamos metiendo el cuerpo en un desequilibrio, en un estrés, y el organismo busca la manera de cómo resolverlo, y obviamente viene todo el problema que viene porque se incrementa la presión arterial, el azúcar sube, hay un decremento en la severidad en cuanto a la sensibilidad del dolor, es decir, el dolor se puede sentir más fácilmente, crece la serotonina y por lo tanto podemos caer en depresión y se suprime nuestro sistema inmune. ¿Se dan cuenta? La importancia de que el cortisol no esté elevado. No me salgas con que, es que si no hubiera problemas, mi cortisol no tuviera que estar elevado. No es tu respuesta. ¿Cuánto tiempo el cortisol debe estar circulando en tu sangre? El estrés de manera crónica puede producir la elevación del cortisol. El cortisol va a disminuir la sensibilidad del organismo a la leptina, que es una hormona que ayuda a evitar la obesidad, aumenta el hambre, cuando baja la leptina aumenta el hambre y todo empezó por el estrés. Luego entonces va a haber más grasa en el estómago y finalmente nosotros vamos a adquirir sobrepeso, luego estar en obesidad, vamos a llegar a una obesidad patológica, luego consecuencia de ello van a venir, no sé, 115 enfermedades diferentes o complicaciones. Y todo empezó porque nosotros no estamos adaptándonos correctamente a las situaciones estresantes que la vida nos da, que pueden ser muchas, pero no somos unas víctimas. Tenemos que saber cómo responder adecuadamente. El siguiente cuadro, no se los voy a leer, nos dice cómo puede ser afectado nuestro sistema inmunológico, cómo puede ser afectado nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. Es decir, nosotros vamos a ser afectados prácticamente en todo gracias a que no hemos sabido enfrentar adecuadamente a los estresores que nos rodean, que cada uno puede tenerlo de manera diferente, pueden ser grandes o pequeños, lo importante es cómo los veamos y también qué hagamos para resolverlos, porque los problemas están hechos para resolverse. Y nosotros debemos ser parte de la solución de los problemas, no debemos formar parte de los problemas. Y cuando nosotros caemos en un diestrés y no vivimos en eustrés, quiere decir que nosotros somos parte del problema. Necesitamos mucha ayuda. El mundo nos va a invitar a un montón de cosas para tratar de resolver los problemas del diestrés. Nos va a decir que podemos buscar resolverlo a través del baile, a través de la yoga, a través de todas esas cosas como la meditación orientales, ¿no? Estamos envueltos en un montón de cosas que se nos propone para que nosotros podamos tener
tranquilidad y paz, así como nos hablamos ahorita de la generación, de la liberación de endorfinas a través del ejercicio, podemos hablar de la buena música, no de esa música estridente o de esa música que lastima los oídos y que genera más adrenalina. No, de ninguna manera, pero sí la música suave, el poder aprender a respirar, el estar tranquilo, sí es cierto. Algunas personas dicen que hay que meditar, pero bueno, hay algunas cosas peligrosas alrededor de esto y es la filosofía que existe alrededor de estas cosas que nos invitan a bajar el estrés. Es cierto, hay muchas cosas buenas en ello, pero podemos tener cuidado porque detrás de eso incluso puede estar el enemigo, porque el enemigo está buscando engañarnos y nos da algo bueno para luego pescarnos. Cuidemos. Sí es cierto, el estar con fe, la siguiente por favor, tener confianza en Dios, creo que es lo que más nos puede estar en EU-estrés. Quiero presentarte rápidamente este cuadrito que tienes ahí para que veas cómo estás respondiendo tú cuando te sientes amenazado. Obviamente vas a querer defenderte. Si alguien te lastimó tu autoestima, vas a querer responderle agresivamente. Si alguien te golpeó en una mejilla, vas a querer defenderte. Pero sabes, aquí es donde está la madurez ante la respuesta a los estresores que nos da la vida. Aquí tú te puedes enfocar en el control, en la seguridad, en la huida, en atacar, en protegerte, porque te sientes inseguro, ansioso, con miedo, enfadado, aislado, desbordado, amenazado. Aquí están funcionando la adrenalina y el cortisol. Cuidado, está bien allí. Yo recuerdo aquella vez en que llegó un amigo mío, yo le revisaba sus expedientes, yo era un coordinador clínico y tenía que platicar con él porque en realidad estaba haciendo las cosas mal. Y obviamente que este era un momento de estrés para él. La respuesta de él fue con adrenalina y me empezó a decir hasta de lo que yo me iba a morir. Y no saben que lo sentía como agrediéndome, lastimándome. Ahora, mi pregunta es, ¿qué respuesta tenía que yo hacerle cuando me sentía amenazado por lo que él estaba haciendo? Bueno, pues él estaba respondiendo de la manera en que yo no debería de responder. Lo tuve que escuchar, tuve que permitir que la adrenalina fluyera y que pronto desapareciera, porque sí le dan muchas ganas a uno de devolverle bofetada o agresión, pero es algo incorrecto, es algo que no está bien. Claro, habrá otros momentos en donde nuestra adrenalina nos mueva a hacer la situación correcta. Me decía una amiga que en medio de la carretera se le paró el carro y entonces la gente que lo acompañaba se quedó como paralizada sin saber qué hacer. Dice que en su desesperación le dio una cachetada a una de sus compañeras y le dijo, muévete. Y entonces dice que resultó la cachetada. Ahí sí puede resultar, ¿no? De repente a veces nos tienen que mover, pero ni la adrenalina ni el cortisol deben permanecer para siempre. Y ahí debemos ser nosotros racionales en este sentido. Está el otro punto que sigue, que es el sistema de incentivo y de búsqueda, en donde se enfoca en hacer, no en irnos o deprimirnos o de agredirnos, en hacer, en movernos, en tener metas, en superar desafíos, en competir, en tener éxito. Cuando la adrenalina se mueve para eso, y no para competir con los demás, sino con uno mismo, va por buen camino, porque nos vamos a sentir alertas, energizados, estimulados, motivados, y allí la dopamina va a estar trabajando, vamos a estar en el modo hacer. Y finalmente, en la parte de abajo está el sistema de calma y satisfacción, en donde yo te invito a que casi todos estemos ahí. Claro, no se trata de que todos estemos ahí en reposo, en el sueño de los justos, en la tranquilidad absoluta. Sí hay momentos en que lo tenemos que hacer. A lo mejor la vida nos da para vivir más en el sistema de incentivo y de búsqueda, pero mira que también tenemos que afilar la sierra cuando caigamos al sistema de calma y satisfacción, que se enfoca en el autocuidado, en la empatía, en la calidez, en la amabilidad, porque nos sentimos estables, seguros, conectados, satisfechos, calmos, con confianza, poder cooperar con Dios y con las demás. Y aquí la oxitocina y las endorfinas están trabajando con nosotros y el sistema parasimpático nos está produciendo un momento de paz y de calma por encima del simpático.
Cuando nosotros trabajemos con el sistema simpático, hagámoslo correctamente. Mira, te presento aquí lo que este autor Alejandro Jorobos nos está diciendo. Si a un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la vida. Y si ese huevo lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Y el consejo es, cambia desde tu interior. Que no sean los factores estresantes los que te dominen, los que te dobleguen y los que te enfermen. Que sea tu interior, que cede a la fuerza poderosa de un Dios que te dice, conéctate a mí, yo soy el agua de vida. Si tú, dice Salmos 1:3, estás plantado junto a corrientes de agua, vas a dar tu fruto a su tiempo, así dice, y tu hoja no va a caer y todo lo que haces va a prosperar. ¿Saben? Cuando no estamos conectados a la fuente de agua viva, que es Jesús, empezamos a marchitarnos, empezamos a caer en un estrés crónico. Todo va mal, parece que no prospera. Miren, cuando hablamos nosotros acerca del sueño, cuando el sistema parasimpático nos pone en tranquilidad, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que necesitamos para enfrentarnos a los pequeños o a los grandes retos que nos da la vida? Confiar en que tenemos un Dios que siempre va a ser más grande que nuestros problemas. Y que veíamos cuando hablamos del ejercicio, que los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Miren qué interesante, caminarán y no se fatigarán. Estaremos con dopamina, estaremos con endorfinas, estaremos con el sistema parasimpático calmos, claro, pero bien seguros de que podemos enfrentar situaciones porque Dios está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué caer en ese miedo, en ese temor que nos va a bajar nuestras defensas y que nos va a crear enfermedades? Lo veíamos anoche cuando hablábamos de la alimentación y de la nutrición saludable que nos da limpieza, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber o con qué nos vamos a vestir. Todas estas cosas son las que preocupan a la gente que vive estresada de manera crónica, constante y continua, pero ustedes tienen, y yo, Padre Celestial, que ya sabe lo que tú y yo necesitamos. Quiero, amigos, esta noche seguro de que ustedes están entendiendo este mensaje que les quiero dar. Es nuestro propio cuerpo, finalmente, el que nos va a destruir y el que va a ocasionar que tengamos muchas enfermedades, pero es más bien la actitud que nosotros desarrollemos ante las situaciones estresantes que nos da la vida. Por eso te quiero invitar en esta noche para que leas junto conmigo este hermoso versículo que el mismo Jesús nos dio allí en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, verso 28 al 30. ¿Qué nos dice? Señores, señoras, señoritas, damas, niños, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados con un estrés crónico o un estrés agudo, yo los haré los entrar entonces en un modo de paz, en un modo de relax, en un modo de entender las cosas. Y saben, sí, nosotros no nos podemos meter a acostarnos en la hamaca o en la cama para no hacer nada. Dice, lleven sobre ustedes mi yugo y aprendan, tenemos que aprender para que nosotros seamos mansos y humildes de corazón y entonces vamos a hallar descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigos y hermanos, termino en esta noche diciéndote, claro que sí, hay descanso. Sí, es posible que nosotros estemos sometidos a situaciones difíciles y si tenemos que responder de una manera aguda, aprendamos de cómo responder, de cómo hemos respondido, para que ni el cortisol ni las otras, nuestros neurotransmisores estén gobernando nuestra vida. Tú ni yo nos podemos quedar atorados en la enfermedad, en la desesperanza o en situaciones que redunden en ansiedad, en depresión o en enfermedades que podemos contar así en puño que están afligiendo a la humanidad. Tenemos un Dios, vayamos a Él, podemos descansar en Él hoy y siempre. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.